Hola, soy Georgina Torriente y vivo y trabajo aquí en La Habana, Cuba. Durante 5 años estudié en la Unión Soviética un poco de periodismo y aprendí varios idiomas, el inglés, el ruso y el francés. Conozco casi todo mi país y soy de los pocos cubanos privilegiados que he visitado algunas ciudades de Europa y América. Amo este cielo, el centenario malecón que bordea la costa norte de la capital cubana y ese faro del Morro a la entrada de la Bahía Habanera, con más de 3 siglos de existencia. Comencé a trabajar como periodista y también presentadora en una radio local de Cuba. Luego, durante varios años, redacté notas de la actualidad internacional para el noticiero de la televisión estatal. Por casi 50 años, Cuba y China han mantenido relaciones diplomáticas. China fue el primer país del mundo en establecer relaciones con Cuba y hoy por hoy el segundo socio comercial de este país luego de Venezuela. Tuve la oportunidad de escribir para la página web y hacer reportajes en el canal Cubavisión Internacional que transmite al mundo las noticias sobre Cuba hechas por personas que vivimos aquí y estamos vinculadas al gobierno. Desde La Habana, Cuba, un reporte de Georgina Torriente de Cubavisión Internacional para CNN El Mundo Informa. Ese trabajo me permitió colocar la imagen de Cubavisión en canales de televisión de España, Japón y Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Para mí fue muy atractivo el trabajo, pues a través del programa de la CNN El Mundo Informa, difundí a otras audiencias del orbe qué pensamos los cubanos que vivimos en Cuba de nuestra vida aquí y cómo nos vemos desde dentro. Ahora soy productora independiente e intento que quienes no nos conocen puedan entender mejor cómo nos vemos, qué sentimos y un poco por qué somos así. Trabajo con 2 colegas que se encargan de hacer visibles las ideas que compartimos. Arnaldo, mi amigo quien es periodista y cameraman, y Raúl, editor de video. Los cubanos somos una mezcla de españoles y africanos de quienes tomamos elementos físicos y culturales. Hace 5 décadas vivimos en un sistema social socialista que eliminó el analfabetismo y da acceso gratis a la salud a toda su población, entre otras bondades, pero claro, no somos perfectos. Prefiero los temas económicos, sociales, culturales, deportivos y científicos. Cuba ha dado al mundo destacados hombres de la música, el deporte y las ciencias. ¿Lo sabía usted? Espero que mis reportes desde aquí, de La Habana, Cuba, le permitan conocer un poco más de mi país.